Bueno, hoy arrancamos con el tema transferencia, lo arrancamos acá, entonces si en teóricos no se vio, lo vamos a arrancar acá y seguramente después tengan algún refuerzo en teóricos. El tema de la transferencia es un concepto central y fundamental del psicoanálisis. En estos 4 textos que tenemos para hoy hay diferentes concepciones, pero que se complementan, ¿sí? No es que dicen distintas cosas. No sé si ya tuvieron la oportunidad de leerlo, pero van a ver que más bien se complementan, no es que se contradicen ni una reemplaza a la otra, eh, sino que se complementan. Es un tema fundamental y central, como les dije recién, por eso es que hay quizás tantos textos y por eso Freud lo tocó en un montón de textos y de artículos toca el tema de la transferencia. Se trata de un proceso por el cual los deseos inconscientes se actualizan sobre ciertos objetos, tiene que ver con una repetición de prototipos infantiles, pero lo característico es que se vive con mucha actualidad. ¿Sí? El paciente no sabe que lo está repitiendo, sino que lo vive como algo actual. Nosotros como analistas, no sé si alguna vez lo habrán escuchado, pero solo podemos trabajar con lo que está actualizado, ¿sí? Si no, de otra forma no tenemos forma de saber qué es lo determinante de un síntoma en un paciente. No podemos saber cuál es ese conflicto psíquico si no es por medio de la actualización mediante la transferencia. Y el tema de la transferencia, el concepto de la transferencia, tuvo todo un desarrollo teórico en Freud hasta llegar a ser tal y como lo conocemos hoy. Es decir que, digamos que cronológicamente tiene todo un trabajo. La primera vez que Freud menciona el tema de la transferencia es en la interpretación de los sueños. La interpretación de los sueños ha sido uno de los textos más importantes, el trabajo más importante para Freud. De hecho, yo esto ya se los había comentado, para él fue el tema. Y nos vamos a ir dando cuenta que todo un poco surgió de ahí. El tema de la transferencia, la primera vez que él menciona el concepto de transferencia es ahí, en el año 1900. Y va a decir que se trata de un desplazamiento de valores. Es el desplazamiento de un deseo inconsciente hacia la persona del analista. Es una transferencia de cargas. Es decir, la investidura de la representación inconsciente, la carga, la libido adherida a esa representación inconsciente, se va a desplazar hacia la persona del analista. Es decir, la persona del analista es a la neurosis como el resto diurno es a los sueños. Es decir, eso que está enlazado. Pero todavía no dice qué pasa clínicamente con la transferencia, ¿sí? Simplemente lo menciona como este desplazamiento de valores, de cargas, pero todavía está definido teóricamente, todavía clínicamente no aporta nada. Va a ser recién con el historial de Dora, en el año 1901, que va a hablar clínicamente de la transferencia. Para el que le interese, Dora está en el tomo 7, y en la página 101 del historial de Dora va a hablar de la transferencia. Y va a decir, ¿qué son las transferencias? Son reediciones, recreaciones de las mociones y fantasías que a medida que el análisis avanza no pueden menos que despertarse y hacerse conscientes. Pero lo característico de todo el género es la sustitución de una persona anterior por la persona del médico. Para decirlo de otro modo, toda una serie de vivencias psíquicas anteriores no es revivida como algo pasado, sino como un vínculo actual con la persona del médico.
¿sí? ¿Quieren que se lo repita? Igual para el que tiene Dora está ahí. ¿Estamos o lo repito? Bien. Entonces es recién con Dora que va a hablar clínicamente de lo que pasa con la transferencia. Otra referencia va a aparecer en el texto que se llama El delirio y los sueños de la Gradiva, que es de 1906. Y va a decir, todo tratamiento psicoanalítico es un intento de poner en libertad un amor reprimido. ¿Cuál es el amor reprimido? El del padre, el del complejo de Edipo cuando El se... Edipo. Perfectamente, exactamente. Entonces, repito, todo tratamiento psicoanalítico es un intento de poner en libertad un amor reprimido, que había hallado en un síntoma una lamentable escapatoria de compromiso. También en la psicoterapia analítica, la pasión despertada, ya sea amor u odio, escoge siempre como objeto a la persona del médico. Entonces, ¿cuál es la función de la transferencia? Freud va a decir que la transferencia es el motor de la cura analítica. Sin transferencia no podemos hablar de tratamiento analítico. ¿Se acuerdan que ya lo hemos mencionado varias veces? Por eso él creía que para la psicosis este método no funcionaba porque no había una transferencia analizable, ¿sí? Pero por otro lado, la transferencia también es resistencia. Ustedes recordarán que Freud menciona 5 resistencias, por lo menos las más importantes, o las que uno más se encuentra en la clínica, en inhibición, síntoma y angustia. La transferencia es una de las resistencias del yo. Inconscientes, ¿no? Por supuesto, esto es inconsciente. El paciente no se da cuenta. Una resistencia es todo lo que se opone al trabajo de la asociación libre, ¿sí? Eso es resistencia. ¿Y por qué va a decir que la transferencia es una resistencia? Bueno, porque se opone al trabajo del recuerdo, al trabajo de la asociación libre. Y porque es algo que emerge cuando nos estamos por acercar a ese punto de conflicto, a ese punto nodal. En general, bueno, ustedes no tuvieron la clase de teóricos, pero en general Silvia hace un dibujito, que creo que está en psicopatología de la vida cotidiana, o de la histeria, psicopatología de la histeria, donde hace un puntito, que sería el punto nodal, y le hace como cebollita, a ver si se los puedo dibujar. Sí, eso lo hizo ¿Lo vieron? Bueno, la bueno. Ah, sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, para transferencia nos sirve porque las primeras capitas, las más exteriores, digamos, sería la transferencia cuando uno empieza un tratamiento analítico. Y una vez que van pasando por todos esos hilos lógicos y van traspasando esas capitas, es que va a emerger la resistencia, ¿sí? Porque nos estamos acercando a lo reprimido, al núcleo patógeno. Ahora esto se va a entender más. Pero por eso es que decimos que la transferencia, por un lado es motor y por otro lado es resistencia. Profe, yo tengo una Sí, pregunta. dale. La resistencia, cuando aparece, por un ejemplo como para tenerlo presente, nos podemos dar cuenta, no sé si en esa sesión el paciente no viene o si hace cosas que nosotros notamos que es una resistencia, o sea, sí es que vemos que emerge, porque si no, no. Exactamente. Ahora sí, sí, ahora recién arrancamos la clase. A medida de que, por eso yo digo que todos los conceptos que fue dando Freud se van a complementar y vamos a terminar de entender. Y aparte yo les traje una viñeta chiquitita para que veamos eso. Pero sí, una de las cosas en las que nos damos cuenta que la transferencia emerge como resistencia es cuando el paciente, bueno, deja de asociar principalmente, o empieza a faltar seguido, o empieza a preguntarle cosas al analista, o sea, deja de hablar de él, ¿sí? Bueno, entonces le decía, por un lado es motor,
y por otro lado va a ser resistencia. Vamos a ver por qué es uno, o cuándo es otro. Si pensamos que la transferencia se opone al recuerdo, y decimos que el paciente actúa en lugar de recordar, va a ser una resistencia. Pero, por otro lado, como les decía antes, es la única manera que tenemos de captar en caliente cuál es el conflicto, cuál es aquello que está reprimido, ¿sí? Solo por vía de la actualización, mediante la transferencia, es que nos vamos a enterar de eso. Freud va a decir que la neurosis actual del paciente reproduce punto por punto la neurosis infantil. ¿Puedes repetir, por Sí, favor? sí, claro. Que Freud dice que la neurosis actual del paciente reproduce punto por punto la neurosis infantil. La transferencia hace que ciertos conflictos inconscientes se actualicen sobre la figura del analista. Y esto es lo que posibilita que lo abordemos, ¿sí? Se puede hablar, se puede tratar solo si está actualizado. Si no, no tenemos forma, porque eso está reprimido, ¿sí? En el texto sobre la dinámica de la transferencia, que es uno de los que tenemos para hoy, Freud va a hablar sobre cómo opera la transferencia en el tratamiento psicoanalítico. Y va a decir, otra de los conceptos que da de transferencia. Todo ser humano adquiere una especie de molde o de condición que tiene que tener un objeto para ser elegido como tal. ¿Qué quiere decir esto? No nos enamoramos de cualquiera, no nos relacionamos con cualquier persona. Esas personas tienen que tener cierta característica. Y esa matriz, ese prototipo, se forma en la primerísima infancia. Y va a decir Freud, se mantiene más o menos invariante a lo largo de toda la vida del sujeto. Entonces, en este texto va definida la transferencia como un cliché que se repite y es reimpreso a lo largo de toda la vida. Es un fenómeno universal, ¿sí? Todos hacemos transferencias, incluso con el analista en el análisis. En este texto, Freud va a definir 3 tipos de transferencia. Por un lado tenemos la transferencia positiva y la transferencia negativa, que no tiene que ver con una es buena y la otra es mala, sino que tiene que ver con el tinte del sentimiento, ¿sí? A su vez, ¿qué texto era? sobre la dinámica de la transferencia. De nada. La transferencia positiva, a su vez, se va a subdividir en tierna y en erótica. La transferencia positiva de emociones tiernas es el motor del tratamiento analítico. Es consciente, con lo cual no se interpreta, no la tocamos, es más, contamos con ella para que el paciente venga y hable. Tiene que ver con el buen rapport, si se quiere, la buena relación que uno tiene con el médico. Fomenta el trabajo de la asociación libre. Y está relacionado con estas relaciones que yo le digo que tenemos en la vida, ¿sí? Todos hacemos transferencias. Les voy a leer, a ver, ¿dónde está? En la página 405, de las conferencias que tenemos. Dice, en la medida en que su transferencia es de signo positivo, reviste al médico de autoridad y presta creencia a sus comunicaciones y concepciones. Sin esa transferencia, o si ella fuera negativa, ni siquiera prestaría oídos al médico o a sus argumentos. La creencia repite entonces su propia historia genética. Es un retoño del amor y al comienzo no necesito argumentos. ¿Sí? Esto está en la página 405 de las conferencias que tenemos también para esta clase. Es decir, está basada en ese primer amor
sin reproches, sin miramientos. Es ese amor tierno, esa transferencia tierna que es necesaria para que el paciente confíe en el médico, hable, asocie, cuente sus cosas y siga viniendo. Por otro lado, la transferencia positiva también tiene su vertiente con mociones eróticas. Esta sí va a ser resistencial, es además inconsciente, y tiene que ver cuando esa matriz de emociones eróticas se vuelca hacia la persona del analista. Y por otro lado tenemos la transferencia negativa de emociones hostiles. Entonces, por un lado tenemos la transferencia positiva de emociones tiernas, que es consciente y es el motor del tratamiento. Y por otro lado vamos a tener las transferencias positiva erótica y negativa de emociones hostiles, que van a ser resistenciales e inconscientes. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? Bien. Entonces, lo que va a decir Freud es que esas emociones inconscientes no quieren ser recordadas, el paciente no quiere recordar y en su lugar va a actuar. Por supuesto, esto es inconsciente, sino el paciente no lo hace a propósito, el paciente no viene a resistirse al análisis. Esto es inconsciente. Entonces va a decir Freud que la transferencia va a ser el campo de batalla donde chocan las fuerzas de lo pulsional, por un lado, y por el otro lado, el trabajo analítico que va en búsqueda de aquello pulsional. En la página 105 va a decir, esto es uno de los textos que tienen, en la página 105 va a decir, esta lucha entre médico y paciente, entre intelecto y vida pulsional, entre discernir y querer actuar, se desenvuelve casi exclusivamente en torno de los fenómenos transferenciales. Es en este campo donde debe obtenerse la victoria, cuya expresión será sanar duraderamente de la neurosis. Es innegable que domeñar los fenómenos de la transferencia depara al psicoanalista las mayores dificultades, pero no se debe olvidar que justamente ellos nos brindan el inapreciable servicio de volver actuales y manifiestas las mociones de amor escondidas y olvidadas de los pacientes, pues en definitiva nadie puede ser ajusticiado estando ausente o lejos. ¿Sí? ¿Se entiende? Por un lado es resistencial, por un lado es una lucha constante en la búsqueda de ese conflicto que está reprimido e inconsciente, pero por otro lado, dice Freud, de otra manera no podríamos saber de aquel conflicto, no podemos saber de lo que está reprimido si no fuera por medio de esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, avanzo. Entonces, se pregunta por qué es que aparece como resistencia. ¿Por qué la transferencia, así como decimos que es motor, surge como resistencia? Bueno, y va a decir una vez más, todo aquello que dificulte u obstaculice la asociación libre va a ser una resistencia. Y cuando surge la transferencia, cuando estalla la transferencia, lo que suele ocurrir es que cesan o merman las asociaciones del paciente. Esto que preguntaba la compañera. El paciente puede dejar de venir o empezar a faltar más seguido, pide cambios reiterados de horario, deja de asociar, dice que no se le ocurre nada, desvía las conversaciones, ¿sí? Entonces, en lugar de recordar, el paciente va a empezar a actuar. Porque eso, dice Freud, no puede ser dicho de otra forma más que de la forma de la actuación. No puede salir, no puede surgir de otra forma. Por ejemplo, va a decir Freud en el texto, no recuerda haber sentido celos en el nacimiento de algún hermanito,
Y sin embargo, ante el médico se va a quejar, le va a reprochar que con el otro paciente estuvo más tiempo, que a él siempre le cambia el horario, que siempre lo hace esperar. ¿Sí? Van a surgir quejas, reproches, que en realidad, dice Freud, va a estar asociado, va a venir desde otro lugar. Por ejemplo, eso, quizás haber sentido algún celo con el nacimiento de algún hermanito, y ahora aparece bajo la forma de queja o de reproche hacia el analista. Otro ejemplo que da Freud es que dice, no recuerda haber sido desafiante ante la autoridad de su padre, y se comporta así ante el analista, ante el médico. Entonces, dice Freud, vamos a ver cómo es a la vez motor y resistencia. Eso que trae el paciente en transferencia no es cualquier cosa. Se trata de representaciones inconscientes. Lo que asocia al paciente, lo que va a traer en transferencia, está relacionado con esos conflictos infantiles reprimidos, de los cuales no podríamos saber de ellos si no fuera por medio de la transferencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dice Freud. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, lo que uno puede y debe hacer primero es despegar al analista de ese lugar donde es puesto, ¿sí? Cuando el paciente le dirige reproches o se queja de algo, que claramente uno sabe que no está dirigido al analista, sino que viene desde otro lugar, uno tiene que tratar de reconducir eso al momento en el que se ocasionó, ¿sí? Tratar de llevar esa repetición al recuerdo. Porque cuando la transferencia aparece como resistencia es porque señala la proximidad a lo inconsciente, ¿sí? Lo que les decía del dibujito que ustedes dicen que Silvia ya les hizo. Cuando uno se va acercando más a ese núcleo patógeno, es cuando más van a salir al paso las resistencias. Porque por algo está reprimido, ¿sí? Si fuera tan fácil, saldría a la luz de otra forma. El paciente podría hablar libremente de eso. Pasamos al texto, puntualizaciones sobre el amor de transferencia. Ahí Freud lo que va a decir es que los analistas recién recibidos van a pensar que lo más difícil es el tema de las interpretaciones, cuándo interpretar, cómo interpretar. Y sin embargo, dice Freud, lo más difícil del trabajo analítico es el manejo de la transferencia. Y en este texto va a tratar de dar respuesta a qué hacemos con la transferencia, cómo es ese famoso manejo de la transferencia. Que no solo va a aparecer bajo la forma de enamoramiento, sino que va a aparecer como celos, quejas, impuntualidades, suponerle intenciones al analista. Entonces lo que va a decir es que la resistencia se va a aprovechar de la transferencia para aparecer, ¿sí? ¿Qué hacer? Dice Freud. Bueno, se trata de que el paciente asocie, trate de relacionar eso que trae con algo de su historia. Pero por supuesto no lo podemos hacer de forma racional, es decir, diciéndole al paciente, porque de nada sirve al ser inconsciente, por más que uno le diga al paciente, no, eso no es conmigo, eso que usted trae viene de otro lado. Por más que uno se lo explique de forma racional, al ser inconsciente, el paciente nos va a decir sí, sí, y en realidad no va a entender nada, ¿sí? Lo que hay que tratar es de preguntarle que se explaye un poquito más, qué quiso decir con eso que dijo, si puede asociarlo a otra cosa, si le hace acordar a alguna otra situación, repitiendo lo mismo que dijo en forma de pregunta, ¿sí? A veces escuchar el propio discurso que le viene del otro también sirve como intervención y para que el paciente pueda empezar a relacionar y a asociar eso que le pasa. Lo que va a decir es, tenemos que tener cuidado porque eso que trae el paciente no es cualquier cosa, por algo se reprimió eso.
Entonces tenemos que ser delicados y prudentes en el manejo de la transferencia, porque al ser algo que está reprimido, no podemos hacerlo surgir y después no saber manejar eso que surge. Por eso es que acá, ¿se acuerdan que cuando vimos las 4 reglas del método analítico, yo le dije abstinencia se va a entender cuando veamos transferencia? Bueno, en este texto es que está la definición de abstinencia, porque Freud va a decir, bueno, ¿qué hacemos con ese amor que surge en transferencia? Corresponder al amor no es una opción. No solo desde lo ético, sino que sacando que éticamente está mal, sacando eso, dice Freud, ¿qué vamos a hacer? Vamos a corresponder ese amor, y en realidad, al haber surgido como resistencia, esa resistencia va a surgir en otro momento, ¿sí? Otro ejemplo que da es, bueno, lo rechazamos. ¿Y qué ganamos con eso? El paciente se va a sentir desairado, rechazado, es probable que no venga más, por la vergüenza que le va a dar, por sentir ese desaire de parte del médico. Va a comenzar probablemente otro tratamiento con otro médico y se va a enamorar del otro médico, ¿sí? Porque esto va, si no se trata, va a seguir repitiéndose, estamos diciendo que es una repetición. Entonces dice, corresponderlo no es una opción que sirva al paciente. Rechazarlo tampoco es una opción que sirva ni al paciente ni al tratamiento. ¿Qué hacemos? Lo manejamos con la abstinencia. ¿Qué quiere decir la abstinencia? Va a decir, hay que dejar subsistir en el enfermo necesidad y añoranza, como fuerzas pulsionales del trabajo, y guardarse de apaciguarlos mediante subrogados. ¿Qué quiere decir guardarse de apaciguarlos mediante subrogados? Somos todos subrogados, ¿sí? Siempre el amor va a ser un subrogado de aquel primer amor, ¿sí? ¿Y qué quiere decir dejar subsistir añoranza? Quiere decir dejar subsistir la falta. Si no respondemos, eso al ser algo pulsional va a volver a insistir, va a volver a salir de otra forma. Y con eso vamos a poder trabajar. Si nosotros respondemos a la demanda, eso pasa y se termina el tratamiento, ¿sí? Si nosotros no respondemos, ¿cuál es el supuesto de la regla de la abstinencia? Que si nosotros, en la medida en que nosotros no respondamos a esa demanda, que les repito, no responder a la demanda, creo que ya se les dije, pero no tiene que ver con no dar un vaso de agua, no dejarlo pasar al baño, no sé, no abrirle la ventana si dice que le falta el aire, ¿sí? No, esos son pavadas que algunos analistas malentendieron, sino que tiene que ver con dejar subsistir la falta, no responder a esa demanda. En este caso puntual, Freud está hablando del amor de transferencia, ¿sí? Pero en general tiene que ver con no responder, dejar subsistir la falta, para que eso siga trabajando. Y como es algo que insiste, va a volver a surgir de otra manera, de otra manera, de otra manera, y así vamos a poder trabajar. Y además, la abstinencia, por supuesto, tiene que ver con no corrernos del lugar de analista, ¿sí? Va a decir Freud, si el cortejo de amor fuera correspondido, va a ser una derrota para la cura y el paciente habría conseguido lo cual quería, actuar en lugar de recordar. Va a decir, uno retiene la transferencia de amor, pero lo trata como algo no real, como una situación por la que se atraviesa en la cura, que debe ser reorientada hacia sus orígenes. Alguien me había preguntado, no sé en qué clase ya, sobre el amor de transferencia, si era genuino o no era genuino, no sé ahora si está la alumna que me había preguntado. Sí, yo fui, profe. Ah, bueno, en este texto, al final del texto, Freud se pregunta, bueno, pero el amor que surge, este amor que estamos hablando de transferencia, ¿es genuino? Y da todos unos puntos tratando de explicar
¿por qué no sería amor genuino, por ejemplo? Y los 3 puntos que va a decir es, bueno, primero que surge en el tratamiento analítico. Segundo, que surge como resistencia. Y tercero, dice que es más enceguecido o uno es más ciego a la hora de apreciar al objeto amado. Pero la verdad que se mete en un brete, porque eso de enceguecido, todos sabemos que el amor en algún punto es ciego, por lo menos al principio. Con lo cual, no sé, para mí lo quiso diferenciar y se metió más en un lío que otra cosa. Pero él marca esos 3 puntos por los cuales el amor de transferencia sería distinto al amor genuino de la vida real, que surge en el tratamiento analítico, que surge como resistencia y que es más enceguecido. No sé si ahora lo entendiste, Julieta. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, esto se está por cortar y todavía nos queda un cachito de una conferencia y el caso que les quería leer. ¿Les parece si hacemos un mini recreíto de 5 minutos y 13:30 nos volvemos a conectar? Bien, bueno, los espero.